Continuamos en el sexto curso con la naturaleza de la luz. Ustedes ya entendieron como anticipación al conocimiento de que el fenómeno luz tiene una programación de carácter esférico, es decir, eran elementos corpusculares de carácter esférico que emiten radiaciones por todos los lados, y que si nosotros hacíamos pasar esta luz por diferentes orificios, cada uno de estos se convertía en un foco emisor de luz y de las mismas características, es decir, en diferentes direcciones. Así también habíamos visto las características de las ondas, sobre todo habíamos estudiado las ondas sonoras, que tenían una forma de propagarse en forma de senoides o en forma de cosenoides. Y si es que logramos hacer una intersección entre estas dos funciones, veíamos que habían ondas estacionarias que se ubicaban en el centro, como anticipación del conocimiento que nos ayudará a entender las diferentes teorías acerca de la naturaleza de la luz. Así ustedes ven que aquí tenemos dos teorías primeras, no principales, más bien primeras, porque vamos a ir construyendo una historia de la naturaleza de la luz. La primera teoría es sostenida por Newton en un tratado de óptica. Él la veía como la luz, como un fenómeno más bien de óptica, antes como que un fenómeno ondulatorio o tal vez de transferencia de la luz en todos los sentidos. Esta teoría es la teoría corpuscular para Newton, pero había otra teoría, la teoría de las características ondulatorias de la luz, y la sostenía Huygens. Él la trató como el tratado de luz en sí mismo. Ustedes van a ver que lo que sostenía Newton era que la luz son, quizá por esta forma de entenderla, eran corpúsculos o partículas, es decir, quizá tenía la idea de que había masa allí y que cada una tenía diferente masa o diferente forma corpuscular para cada color. Y la característica de estos corpúsculos es que atraviesan medios transparentes, es decir, por eso la luz a través de un cristal podría pasar, porque tenía esa capacidad, esa masa de pasar medios transparentes, pero que en los cuerpos opacos estos corpúsculos más bien se reflejaban. Eso para explicar cómo es que la luz frente a un cuerpo opaco regresaba frente a la fuente de emisión o diferente ángulo, como habíamos visto en los fenómenos de reflexión y de refracción de la luz. Esta teoría en sí específicamente justifica la propagación y la reflexión de la luz, es decir, sí se podía entender que eran rayos en todas las direcciones e iban rectos, y que también la reflexión, por tener esa característica corpuscular, podrían en un cuerpo opaco, por ejemplo en un espejo, regresar, seguir rebotando y darnos el fenómeno de reflexión. Sin embargo, lo que sostenía Newton no explica cómo es que la refracción se da, es decir, ciertas partículas se reflejan y veíamos que otras sí podían pasar a otro medio. Él no lo supo explicar, y para justificar esto decía que los corpúsculos viajan a diferente velocidad de la luz, lo cual ya sabemos que es imposible, y ahora ya se ha demostrado que la velocidad de la luz es única y viaja con todos sus diferentes componentes de la luz. Por lo tanto, lo que él justificaba era falso. Así que muy poco se pudo sostener, y como ya vamos a ver a futuro, esta teoría se ha ido abandonando de a poco y prácticamente tenemos nuevas teorías. La segunda es la teoría ondulatoria de Huygens,
que la da en el Tratado de Luz. Vamos a ver cómo este señor enfoca de una manera diferente a través de los conceptos de ondulaciones y de magnetismo. Entonces Huygens, en su Tratado de la Luz, interpreta el fenómeno como perturbaciones del medio mediante ondas, las que ya habíamos graficado arriba, ¿no? Ondas sinoidales, ondas cosenoidales, en este sentido. Pero son ondas longitudinales, no entendidas como ondas transversales. Ya sabemos lo que es onda transversal en el sentido de crecer hacia arriba, en tanto que onda longitudinal es el sentido de crecer hacia el sentido de avance. Pero él tenía la idea de que son ondas longitudinales. Esto sí alcanzó a explicar la reflexión, inclusive una doble refracción de la luz. Sin embargo, pero no explicaba la difracción de la luz. Al no tener entonces explicaciones acerca de la difracción de la luz, la teoría en la que la luz era considerada como ondas, entonces asoman otros aportes. Entre uno de ellos tenemos la de Foucault, analizando a la luz como un fenómeno más bien de ondas transversales. Lo que logra él es medir la velocidad de la luz en el agua, y ese logro era lo suficientemente importante como para dejar fuera la teoría de la forma corpuscular de la emisión de luz, porque se detectó que la velocidad del agua es menor que la velocidad del aire. Al dejar fuera entonces invalidada la teoría corpuscular de Newton, los estudios siguen avanzando y esta vez tenemos los estudios de Maxwell, cuyos estudios ya empezamos a hacer en el tema anterior con sus famosas ecuaciones de Maxwell. Las ecuaciones de Maxwell, como vimos, estudia la interacción del magnetismo y del campo eléctrico. Ambos en interacción íntima pueden generar o bien campo eléctrico o bien electricidad. Entonces, las ecuaciones de Maxwell también hicieron un estudio de la luz como una naturaleza de ondas transversales que nosotros explicamos de este modo. Iba avanzando el aporte de entender el fenómeno de la luz. Por lo que Maxwell define la luz como una onda electromagnética, y al definirla como una onda electromagnética se define que las actuaciones del campo eléctrico, del campo magnético, del campo eléctrico y en la propagación de la luz, todos actúan en forma perpendicular, como ya habíamos mostrado en el video anterior. Y la forma de propagarse la luz y el campo magnético es ir realizando un avance alterno, es decir, que una corriente eléctrica genera un anillo de campo magnético, pero este campo magnético en movimiento vuelve a crear un campo eléctrico en movimiento, y a su vez vuelve a crear un campo magnético, y así sucesivamente sucede la propagación de la luz como ondas transversales. Este es el importante hecho de Maxwell, pero sin embargo quedan todavía otros aportes más hasta llegar a las teorías actuales, como vamos a ver. Así surgen entonces nuevos avances en la teoría y naturaleza de la luz. Por ejemplo, vemos el fenómeno fotoeléctrico y la teoría dual de la luz. En el fenómeno fotoeléctrico ya es una aproximación, una introducción a la teoría cuántica.
Y en este sentido le perciben a la luz como formada por cuantos, que en otras palabras, ya también nosotros hemos visto, son los fotones. Pero ya se logra definir qué es en definitiva un fotón. Es la energía de onda que se encuentra acumulada en ese elemento. Y con esto ya se puede calcular la energía de un fotón. Y lo han determinado como la energía de un fotón igual a H por F, donde H es la constante de Planck y F es la frecuencia con la que se repite la onda de luz. Esta constante de Planck, que viene en nombre al alemán científico que también aportó a la teoría y al estudio de la luz, es una constante válida de 6.625 exponente menos 34 joules. Como vamos a ver, esto va a ir complementando a resolver problemas en los que nosotros, ya descomponiendo el átomo y los componentes del átomo, podríamos ver la velocidad, la fuerza, el trabajo dentro del núcleo, dentro de los electrones, de los neutrones, de los protones, de los fotones. Es decir, un avance completo acerca de la luz y acerca de la teoría cuántica. Veamos entonces ahora de qué trata la teoría dual de la luz. ¿Qué es lo que pasa entonces con la teoría dual de la luz? Que ellos ven como un fenómeno de carácter ondulatorio y de carácter corpuscular. Es decir, queríamos decir que poco vuelven a la teoría de Newton que habíamos visto, en que en realidad sí tiene la forma corpuscular, pero ellos lo consideran como no con masa. Sin embargo, ellos ven que la teoría ondulatoria de propagarse la luz y la teoría corpuscular de propagarse la luz no son los dos a la vez, se presenta uno a la vez, o bien es en forma ondulatoria o bien es en la forma corpuscular. De esta forma, la teoría de la luz viene ya acercándose a la nueva física moderna, que, como ustedes saben, con la teoría cuántica, la física sufrió una transformación de la cual le llaman ahora la física moderna. Aquí estamos viendo entonces cómo hemos ido avanzando en el fenómeno del análisis de la luz. Hemos avanzado tanto que lo que nosotros estamos exponiendo aquí apenas es lo que sería un granito de arena, una migaja de polvo que no contiene mucho. Y los invito a ustedes a estudiar las teorías de la luz, que es bastante apasionante y, como ven, de mucha aplicación. Allí hay mucho que estudiar, mucho campo para crecer. Veamos una aplicación, pues, de los problemas que pueden resolverse a través de la naturaleza de la luz como efecto de ondas transversales, ondas electromagnéticas, es decir, las últimas teorías. Nos permiten aquí calcular la energía del fotón de cesio metálico, sabiendo que este tiene de 3.78 exponente a la menos 19 joules. ¿Cuál es la frecuencia de onda luminosa del cesio metálico? Si la energía del fotón de cesio es 3.78, es un dato. Como todos los problemas, siempre es activo, un dato. Energía es 3.78 exponente menos 19 joules. Otro dato que nosotros poseemos, que aquí no consta, pero nos están dando la constante de Planck. La constante de Planck es 6.625 exponente menos 34 joules por segundo. Y nos piden calcular cuál es la frecuencia, es decir, F. ¿Cuál es la frecuencia de onda luminosa para el cesio metálico?
Nosotros sabemos que por aplicación de ondas transversales, la energía de cualquier fotón está dado por h, la constante de Planck, multiplicada por la frecuencia. Por lo que para nosotros resolver el problema nos faltaría simplemente despejar E. Podemos hacerlo reemplazando los datos. Si E es igual a 3.78 exponente menos 19 joules, es igual a la constante de Planck, cuyo valor también lo tenemos aquí, y es de 6.625 exponente menos 34 joules por segundo. Y esto está multiplicado por la frecuencia, asunto del cual nosotros queremos despejar. Basta entonces esta cantidad que multiplica, pasa a dividir y nos daría que la frecuencia es igual a 3.78 exponente menos 19 joules dividido entre 6.625 exponente menos 34 joules por segundo. En principio lo que tenemos que hacer es aquí simplificar joules y joules. Así que la frecuencia nos quedará en frecuencias de onda por segundos. Si hacemos la división, el resultado que nos da es de 5.71 exponente 14. La frecuencia es igual a 5.71 exponente 14 segundos. Si se quiere decir, es un periodo o la frecuencia, el número de veces que se repite la onda es de 5.71 exponente 14 segundos, más o menos unos millones de ondas en un segundo. Bien, eso le ponemos como ejemplo para que usted pueda resolver las tareas que están en el texto.